La reflexión de hoy la he titulado Un estado que va más allá. Vamos a intentar descubrir un estado especial al que puede llegar el ser humano. ¿Me acompañas? Ese estado, mira si es distinto a todo lo conocido, que no se puede llegar a él mediante razonamientos ni intuiciones. Pero vamos a intentarlo. En este caso, las palabras puede que acaben siendo una trampa y acabemos enredándonos en ellas. Antes que nada, deberemos ser conscientes de que la vida humana nace sin conceptos. Se trata de una persona que ha venido a este mundo solo como máquina del cuerpo. La sociedad, el mundo en el que vive, la cultura, irán creando la mente, su personalidad, son las vivencias. Esa mente tiene como soporte el cerebro y en él se aloja todo. Por lo tanto, cualquier vivencia o conocimiento se está formando en ese infante, por lo que cada persona es única e irrepetible, tanto genética como emocionalmente. Incluso con la clonación o la genética, las circunstancias se encargarían de hacer una mente para el individuo. Por lo tanto, según esta teoría, hay que desechar estas ideas o conceptos que acabarán siendo consustanciales al propio ser individual que comienza a meter y que poco a poco le llevará a ser una persona. Cualquier conocimiento adquirido o cualquier vivencia recordada va a ser un impedimento para poder llegar a ese estado. Ayudado por la introspección y acompañado de la extrospección, se puede llegar a comprenderlo. A eso le denominamos el ego. Sí, ya sé que es muy difícil llegar a eso, pero si no lo intentamos, nunca conseguiremos verlo o aproximarnos a él. Parece que en este estado se encuentra una especie de iluminación, lejos de cualquier fundamento humano, pero sobre todo logrando la paz en uno mismo. Esto es muy serio. Parece que algunas personas han ido algo más allá de lo convencional. Sin buscar la ausencia de miedo, ella ya sobrevendrá. Hay que utilizar algo que se puede ayudar al llevarte al estado o mantenerte en él. Se trata de la meditación. Pero esta no es como las demás. No hay normas. La meditación nos llevaría a desconectar de la mente. Pero no habría que buscarla, ni intentarlo siquiera. Si sabes que eso está ahí, la meditación nos llevará. Se trataría de un estado muy profundo. Recapitulemos. Imagínate pues que te llega la madurez y que desde siempre has estado intentando utilizar el razonamiento para comprender el mundo que te rodea. Unas personas estarán más acertadas, otras no tanto. Aún no sabes si existe Krishnamurti. Has estado sopesando, investigando, clasificando, aceptando o condenando. Pero todo esto no te va a servir de nada y vas a tener que echarlo por la borda. Nada de ello te va a ser útil para llegar al dichoso estado. Y acabas dándote cuenta de que está fuera de la mente, más allá de ella. Te das cuenta de lo que somos, de que es lo único que tenemos para echar mano y situarnos. Pero me dirás, si lo que somos es lo que nos identifica con lo que nos ha costado de conseguir, continúas diciéndome, entonces, ¿de qué me ha servido la experiencia, los conocimientos de mi profesión, mis amigos y conocidos, la gente a la que quiero? Pues según Krishnamurti, eso solo te va a servir para volver a casa. En otras palabras, todo esto te va a venir bien para continuar con la vida cotidiana, pero se convierte en algo puramente anecdótico cuando descubres por ti mismo qué es lo importante en el ser humano, cuando te das cuenta de que hay que descubrir cómo observar sin condenar ni aceptar, sin pasiones, sin pensamientos, sin ideologías, sin miedos, sin nada que te condicione. Y será esto lo que acabará llevándote a un estado que va más allá de las cosas mundanas, cuando descubras por ti mismo
la grandeza de todo lo que te rodea y que tú mismo, tu identidad, y en este caso difuminada, está inmersa en ese mundo y que formas parte de él. Bueno, no sé si me habré explicado bien, pero si necesitas releerlo de nuevo, no tengas ningún inconveniente en hacerlo. Es muy importante. Si precisas alguna aclaración, también me la puedes preguntar. Y si puedo, te la diré. Por lo tanto, no se necesita ser piadoso, ni religioso, ni ético, ni moral, ni siquiera armonioso. Todo eso es secundario y muchas veces son trampas para que nunca llegues a ello, para cuando te descubras dentro del universo. En principio, parece muy revolucionario indagar en esta filosofía, porque va más allá de cualquier cosa que hemos visto hasta ahora. Pero aunque pueda parecer increíble, al observar, comprender, sin condenar ni aceptar, es posible llegar. Y es entonces que seguro verás la vida de otra manera.